Hola, esta inductancia tiene un valor de 3,3 microhenrios y esta se parece mucho pero tiene un valor de 100 microhenrios. ¿Cómo sé en mi convertidor reductor qué inductancia necesito? Y una segunda cuestión, ¿por qué si esta inductancia es de 100 microhenrios y esta de aquí también es de 100 microhenrios, hay tanta diferencia de tamaño? Para responder a esas cuestiones, lo que necesitamos conocer es cómo es la forma de onda de corriente por la bobina de un convertidor reductor. Ese es el objetivo de este vídeo. Así que vamos a ello. Primero vamos a establecer algunas consideraciones que esencialmente son las mismas que en el vídeo anterior, salvo una de ellas. La primera es que vamos a seguir considerando que nuestros componentes son totalmente ideales, por tanto no va a haber ningún tipo de disipación de potencia en los mismos. Vamos a considerar que nuestro convertidor reductor ya ha alcanzado el régimen permanente, como hacíamos en el vídeo anterior, por tanto todas las formas de onda se han estabilizado. Tenemos formas de onda totalmente periódicas. Podemos considerar que las corrientes medias por los condensadores son cero y podemos considerar que las tensiones medias en las bobinas son cero. Vamos a seguir considerando que las capacidades de los condensadores de ese convertidor reductor son muy grandes. Recordemos que eso implicaba que despreciábamos los posibles rizados de tensión en esas capacidades y como resultado considerábamos que las tensiones en los condensadores son totalmente constantes. La diferencia con respecto al vídeo anterior es que antes decíamos que considerábamos que las inductancias de las bobinas son muy grandes. Eso implicaba que podíamos despreciar los rizados de corriente en esas bobinas. Y como resultado, hacíamos la aproximación de que las corrientes por las bobinas eran totalmente constantes. Pero el objetivo de este vídeo es conocer precisamente cómo es realmente la forma de onda de corriente en una bobina de un convertidor reductor. Así que en este caso vamos a considerar que la bobina tiene un cierto valor finito. Eso implica que vamos a tener una forma de onda como esta que estamos viendo en la imagen y el objetivo va a ser demostrar que el aspecto es ese que tenemos ahí. También vamos a querer saber cuál es el valor medio de esa corriente por la bobina y vamos a querer saber cuál es el valor del rizado pico a pico. La única condición que vamos a poner es que esa inductancia tiene que ser suficientemente grande como para que la corriente por la bobina nunca intente hacerse negativa. Eso es un tema que vamos a tratar en otro vídeo. ¿Qué pasa si la corriente por la bobina intenta hacerse negativa? Bien, bajo estas consideraciones vamos a empezar directamente a tratar de deducir cómo es esa corriente por la bobina. Lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el valor medio de esa corriente. Para ello vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. Por un lado vamos a tener la corriente que circula por la bobina, por otro lado tenemos la corriente que circula por el condensador y por otro lado tenemos la corriente de salida. Así que podemos decir que la corriente por la bobina es la corriente de salida más la corriente por el condensador. Pero lo que queremos es, en primer lugar, lo que queremos conocer es el valor medio. Así que ponemos por aquí valor medio de la corriente por la inductancia, tiene que ser igual a corriente de salida más corriente por el condensador y a todo eso le hacemos el valor medio. ¿Qué ocurre? Vamos a aplicar alguna propiedad del valor medio, en concreto esta que tenemos aquí. Si hacemos el valor medio a una suma de dos formas de onda, x1 y x2, podemos decir que eso, bueno, pues aplicamos la definición general y tenemos una integral que involucra a la suma de las dos formas de onda. Pero también si aplicamos propiedades de la integral, podemos separar esa integral en dos. Por un lado tendríamos integral de x1 y por otro lado integral de x2. Y eso no es más que el valor medio de una forma de onda más el valor medio de la otra forma de onda. Apliquemos esa propiedad para nuestro caso y separemos los valores medios. Por un lado tengo el valor medio de la corriente de salida
y por otro tengo el valor medio de la corriente por el condensador. Ahora vamos a tener en cuenta dos puntos. En primer lugar, algo que ya vimos en el vídeo anterior, y es que la corriente salida es la tensión de salida partido de la resistencia. Ambos valores son constantes. Por tanto, mi corriente de salida es constante y voy a ponerla como I mayúscula O. Si mi corriente es constante, el valor medio de esa corriente también es la propia constante. Por otro lado, vamos a tener en cuenta otro punto que ya vimos en el vídeo anterior y que ya ha aparecido en este vídeo. Y es que si estamos en régimen permanente, la corriente media por un condensador es 0. Así que el valor medio de la corriente por el condensador de salida es 0. Con esto ya sabemos cuánto vale la corriente media por la inductancia. No es más que la corriente de salida, la corriente que me demande mi carga. Bien, hasta ahora lo único que sabemos de la forma de onda de corriente es el valor medio. Vamos a ver si somos capaces de deducir cuál es el aspecto. Para ello tenemos que recordar algo que también vimos en el vídeo anterior y es la forma de onda de tensión que se aplica en la bobina en un convertidor reductor. Si recordamos, dividíamos el periodo de conmutación en dos estados. En un primer estado teníamos en esa tensión sobre la bobina tensión de entrada menos tensión de salida, y en un segundo estado tenemos menos la tensión de salida. ¿De dónde venía esto? En el estado 1 lo que hacíamos era encender el interruptor A. Como resultado, la tensión en la bobina es VI menos VO. Y eso se mantiene desde T igual a 0 hasta D por T switch. Y en el estado 2 lo que hacemos es apagar el interruptor A y encender el interruptor B. Y como resultado la tensión en la bobina es directamente menos la tensión de salida. Eso ocurre desde DT switch hasta T switch. A partir de esta forma de onda de tensión vamos a tratar de deducir cuál es la forma de onda de corriente. Para ello nos vamos a apoyar en la expresión general de corriente por una bobina en función de la tensión que se aplica en ella. Es esta que tenemos aquí. Nos dice que la corriente por una bobina es un cierto valor inicial más 1 partido de la inductancia integral desde el instante inicial hasta T de la tensión en esa bobina. Y vamos a tener en cuenta una cosa, y es ¿qué ocurre si yo hago la integral de un valor constante a lo largo del tiempo, lo he llamado K? Si hago la integral de una constante, lo que tengo es, en este caso sería K por T, y eso es una recta. Precisamente eso va a ser lo que ocurra cuando haga la integral para los dos estados que tengo en un periodo de conmutación. En concreto, en el estado 1, lo que va a ocurrir es que la tensión en la bobina es VI menos VO, como ya hemos visto. Eso es un valor constante y además es mayor que 0, porque la tensión de entrada es mayor que la de salida. Eso implica que la corriente por la bobina va a subir de forma lineal. Es decir, la pendiente va a ser positiva. Ya sabemos que es una recta, pero además ya sabemos que al ser una constante positiva, la recta va a tener una pendiente positiva también. Y en el estado 2 ocurre lo contrario. La tensión en la bobina es menos la tensión de salida, que también es una constante, pero en este caso es negativa. Por tanto, el resultado de la integral de la tensión va a ser una recta con pendiente negativa. Bien, pues vamos a tratar de deducir cómo es la forma de onda. Inicialmente tendremos un valor inicial que desconocemos, vamos a suponer que está aquí, y en el estado 1, como se aplica una tensión positiva en la bobina, tenemos una corriente que crece linealmente. Vamos a suponer que es
algo así. En el estado 2, lo que sabemos es que la corriente empieza a bajar, y empieza a bajar desde el punto en que lo dejamos, porque ya sabemos que la corriente por una bobina no puede cambiar bruscamente. Eso es algo que me dice la propia ecuación general que tenemos arriba en la pantalla. Bien, sabemos que a partir de ese punto decrece, la cuestión ahora es ¿hasta dónde? ¿Dónde acaba esa recta? Pues tenemos que tener en cuenta que estamos en régimen permanente. Mis formas de ondas son periódicas, es decir, la corriente que voy a tener al final del periodo tiene que ser igual a la corriente que tengo al principio. Dicho de otra forma, voy a acabar donde empecé. Empecé aquí, voy a acabar aquí también. Así que ya sabemos que la forma de onda de la corriente por la bobina tiene un aspecto triangular y acaba en el mismo nivel que empieza. Primero sube y después baja. Y esto, bueno, se va repitiendo de forma periódica, periodo a periodo. ¿Qué podemos señalar sobre esta forma de onda? Vamos a señalar algunos valores importantes. Esto sería el valor mínimo de la corriente por esa bobina. Este nivel sería el valor máximo. El nivel intermedio entre esos máximos y mínimos sería el valor medio. Este de aquí. Vamos a llamarlo I mayúscula L. Ya sabemos que es la corriente por la carga. Y también un parámetro importante sería el valor pico a pico, el rizado. Delta I L. Una cuestión a destacar. Si yo supiese el valor medio, que ya sabemos la expresión, y el rizado pico a pico, ya sé el valor máximo y el mínimo. El valor máximo no es más que el valor medio más la mitad del rizado. Y de forma similar, el valor mínimo no es más que el valor medio menos la mitad del rizado. Así que mi objetivo a partir de ahora va a ser determinar cuál es ese valor del rizado pico a pico. Vamos a ello. De nuevo vamos a volver a apoyarnos en la ecuación general que tenemos arriba y también en la forma de onda de tensión que estamos aplicando en la propia inductancia. Bien, pues el valor medio, perdón, el rizado pico a pico, de forma general podemos decir que es el valor máximo menos el valor mínimo. A su vez, el valor máximo podemos decir que es el valor que tiene la corriente por la inductancia cuando el tiempo es igual a d por t switch. Y el valor mínimo sería el que tenemos en t igual a 0. Vamos a tratar de expresar el valor de la corriente cuando el tiempo es dt switch en función del que tenemos en 0. Y para ello nos apoyamos en la ecuación general de arriba. Podemos decir que ese valor en dt switch es el valor que tengo en t igual a 0 más 1 partido de la integral, 1 partido de L integral desde t igual a 0 hasta d por t switch de la tensión que aplico en el estado 1. La tensión que aplico en el estado 1 es VI menos VO. Y me queda restar este término de aquí. Menos ILO. Perdón, IL en t igual a 0. Así que vemos que el primer término y el último se me van y el rizado solo depende de esa integral. Vamos a hacer esa integral que es muy sencilla. 1 partido de L por VI menos VO es una constante por D por T switch. Bien. Ahora vamos a hacer alguna modificación a la expresión. A mí me gusta trabajar con el periodo, perdón, con la frecuencia en lugar de con el periodo. Tengamos en cuenta que el periodo de conmutación es 1 partido de la frecuencia de conmutación. Y luego también voy a aprovechar para sustituir el valor de VO, que ya lo vimos en el vídeo anterior. VO es el ciclo de trabajo por la tensión de entrada. Así que con eso
podemos reescribir esto de la siguiente manera. 1 menos d por d por la tensión de entrada partido de L por la frecuencia de conmutación. Y esa sería la expresión del rizado de corriente que tengo en la bobina. Vemos que depende de la conversión, porque depende del ciclo de trabajo y de la tensión de entrada, depende de la inductancia y depende de la frecuencia de conmutación que escoja para mi convertidor reductor. Bien, ya sabemos cómo es el aspecto y tenemos ya parametrizado o caracterizado esa forma de onda de corriente por la bobina. Vamos a analizar cómo le afecta a esa forma de onda distintos parámetros o distintas condiciones de trabajo del convertidor. En primer lugar, vamos a ver qué ocurre si considero un aumento en la potencia del convertidor reductor. Tenemos ahí a la derecha el recordatorio de cuánto es el rizado de la corriente pico a pico y cuánto es el valor medio de la corriente por la bobina. Bien, pues supongamos que partimos de esta situación de aquí. Tenemos una corriente por la bobina con un cierto valor de corriente media, sabemos el periodo y un cierto rizado. ¿Qué ocurre si consideramos un aumento de la potencia? ¿Qué implica un aumento de la potencia de salida? Bien, la potencia de salida es tensión de salida por la corriente de salida. Si lo que ocurre es que la potencia de salida aumenta, implica que la corriente de salida aumenta. Cuando alimentamos una carga, lo normal es que siempre alimentamos esa carga a la misma tensión. Y esa carga me va a ir pidiendo más o menos corriente en función de las cosas que esté haciendo. Por ejemplo, si pensamos en un microprocesador, pues lo alimentaremos a una cierta tensión muy pequeñita, 3,3, 1,8, y él va a ir pidiendo más o menos carga en función de lo que tenga que él ir haciendo, las tareas que esté desarrollando. Así que, en resumen, si aumenta la potencia de salida, la tensión va a quedar fija, lo que va a aumentar es la corriente de salida. A nivel de circuito, lo que pasaría en mi esquema es que tendríamos que reemplazar esa R que tengo conectada a la salida por una R de menor valor. Vamos a ponerlo por aquí. Mi resistencia a la salida bajaría. Bien, en resumen, o vamos a lo importante. ¿Qué implica entonces que se produzca un aumento de la potencia de salida en ese convertidor reductor? Al rizado no le va a afectar para nada. En ningún sitio me aparece la corriente de salida. Donde siempre me aparece es en el valor medio. Así que el efecto sería este. Se produce un desplazamiento hacia arriba de la forma de onda, básicamente sube el valor medio y el rizado se queda tal y como estaba. Segundo parámetro que vamos a ver cómo afecta a la forma de onda, la inductancia. Supongamos que queremos aumentar la inductancia del convertidor. Tenemos un diseño, pero queremos optar por uno con mayor inductancia. Pensemos que partimos de esta situación con una corriente por la bobina con este valor medio, este valor pico a pico y este periodo. ¿Qué ocurre si aumento la inductancia? Al valor medio de la corriente no lo afecta. Donde tiene impacto la inductancia es en el valor pico a pico. Y como vemos, está en el denominador, así que si aumento la inductancia, va a bajar el rizado. Básicamente lo que ocurre es que el valor pico a pico baja, como vemos aquí. Y eso se debe a que la pendiente de la forma de onda se reduce. Bien. Tercer parámetro. ¿Qué pasa si me planteo cambiar la frecuencia de conmutación de mi convertidor reductor? En concreto, ¿qué pasa si intento aumentarla? De nuevo, la frecuencia de conmutación no me aparece en el valor medio de la corriente, porque solo depende de la corriente por la carga. Aparece en el denominador del rizado de la corriente pico a pico. ¿Qué ocurre entonces si aumento la frecuencia de conmutación? Partamos de esta situación. Si yo aumento, lo que ocurre es que el rizado baja. Y baja no cambiando la pendiente, sino acortando los tiempos. Partíamos de este periodo y ahora estamos en un periodo de conmutación mucho menor.
Las pendientes de las formas de onda siguen siendo las mismas. Lo que ocurre es, como ya he comentado, es que cortamos antes, vamos cambiando de estado más rápidamente y damos menos tiempo a que esa corriente por la bobina vaya cambiando. Bien, llegados a este punto, vamos a recordar la primera de las dos preguntas iniciales de este vídeo. Habíamos dicho que esta inductancia tiene un valor de 3,3 microhenrios y esta 100. ¿Cómo elijo o cómo sé cuál me conviene más para mi convertidor? Vamos a verlo. Necesitamos básicamente un criterio. Para fijar el criterio, consideramos la siguiente situación. Vamos a estar en la situación en que tenemos una forma de onda de corriente, como esta que vemos en la imagen, con un cierto rizado, un cierto periodo, y lo crítico es que vamos a considerar que estamos en la situación en que el convertidor está dando la potencia máxima, es decir, la corriente de salida es máxima. En esa situación, el criterio que se suele fijar es que el rizado de la corriente pico a pico esté entre el 20 y el 40% de la corriente máxima, la corriente media por esa bobina. Bien, esto se hace esencialmente porque al final, si dejásemos más rizado, estaríamos aumentando la corriente máxima que tienen que conducir los interruptores de mi convertidor reductor, tanto el MOSFET como el diodo. Recordemos que esta corriente tiene que ser conducida por los dos dispositivos. En el estado 1 esta corriente va por el MOSFET y en el estado 2 esta corriente va por el diodo. Si empezamos a subir el rizado, este valor de aquí sube y como resultado le exigimos más capacidad de conducir corriente a esos dispositivos. Eso al final se traduciría en que necesito en general un dispositivo más caro y además en general se va a traducir en interruptores de mayor tamaño y eso no me interesa. Así que por eso, de forma general, se fija ese requisito. Si ya sé qué valor de rizado quiero, simplemente tengo que reescribir la ecuación del rizado para saber qué inductancia tengo que poner. Es muy sencillo, 1 menos D por la tensión de entrada partido del rizado que ya he calculado y que quiero conseguir por frecuencia de conmutación. Muy sencillo. Vamos a la segunda cuestión que planteamos en el vídeo. ¿Por qué si esta inductancia es de 100 microhenrios y esta también es de 100 microhenrios, hay mucha diferencia de tamaño? Bien, para responder a esa pregunta tenemos que tener en cuenta que el tamaño de una bobina depende de la energía que es capaz de almacenar esa bobina. La energía que es capaz o que almacena una bobina es 1 partido de 2, un medio de la inductancia por la corriente máxima al cuadrado. Vamos a poner aquí también máximo. Eso sería la máxima energía que es capaz de almacenar una bobina, un medio de la inductancia por la corriente máxima que pueda conducir al cuadrado. ¿Qué ocurre? Lógicamente, una bobina es un elemento que almacena energía y en un convertidor, si nos fijamos en esta forma de onda de corriente, la almacena de la siguiente forma. En el estado 1 la corriente sube, por tanto va almacenando cada vez más energía, se va cargando. En el estado 2 la corriente por la bobina baja, se va descargando, va almacenando menos energía, es decir, que básicamente en un convertidor la bobina se está cargando parcialmente y descargando parcialmente, de forma periódica, periodo a periodo. Pero lo que tiene que ser capaz es de ser capaz de conducir esa corriente máxima, dicho de otra forma, ser capaz de almacenar la energía asociada o que implica la corriente máxima que le vamos a seguir. ¿Qué ocurre con estas dos bobinas? Que aunque tienen la misma inductancia, esta de aquí es capaz de conducir mucho más corriente y por tanto es capaz de almacenar mucha más energía.
Al final eso se traduce, pues como ya hemos visto, en un tamaño mayor. Bien, pues hasta aquí con este vídeo hemos cumplido el objetivo, que era ver cómo la forma de onda de corriente por una bobina. Además, le hemos dado una vuelta a ver, para ver cómo elegíamos el valor de la inductancia y ver de forma simplificada de qué depende el tamaño de la bobina. Y bueno, como siempre digo, quedan muchos aspectos por tratar. En el próximo vídeo nos centraremos en calcular el rizado en la tensión de salida y ver cómo elegimos ese condensador de salida. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos próximamente.